Muy buenos días, bienvenidos a la Biblioteca Miguel Hernández y a este ciclo que voy haciendo charlas con diferentes autores. Hoy tenemos el placer todos de tener aquí a Bruno Puelles y vamos a presentar su último libro, así que por favor un aplauso para él. Primero, antes de nada, si queréis preguntar cualquier cosa, levantáis la mano. Aquí no quiero que sea un monólogo, quiero que sea una charla con todos, ¿vale? O sea, que cualquier pregunta levantéis la mano y listo. Así que voy a empezar yo. ¿Cómo nace la idea de los secretos del jardín hotel? Pues, aunque es una novela autoconclusiva, siguen el concepto a otras dos que he publicado ya, que son La ciudad de los mil ojos y Las tres despedidas de Björkan. Lo que tienen en común con ellas en cuanto a concepto es que sea una novela de fantasía urbana, que sea histórica también y que esté, sobre todo, que esté situada en una ciudad icónica europea y que la localización tenga mucha importancia en la historia. Entonces lo había hecho en La ciudad de los mil ojos con Venecia y Las tres despedidas de Björkan con Viena. Esta iba a ser la tercera y de momento última con esta idea. Y entonces me pareció que tenía que ser París. Eso es una parte de la historia. Luego la otra parte de la idea es que, documentándome para Lo frágil y lo eterno, que sucede justo después de la Primera Guerra Mundial, descubrí que es una época que me fascina y me sobredocumenté para Lo frágil y lo eterno y lo sigo haciendo. O sea, a día de hoy sigues buscando documentación. Sí, porque he llegado a un punto en el que he pensado, claramente estoy muy cómodo dentro de entre, digamos, 1890 y 1920, son unas 3 décadas que me gustan y que además, habiéndome documentado tanto para Lo frágil y lo eterno, he dicho, esto lo tengo que amortizar y a partir de ahora todo lo que escribo, ¿no? Digo, hay gente que solo escribe sobre Roma y gente que solo escribe novelas victorianas, pues yo. Yo ahora tengo que ahora en toda esta época. No, sobre todo también es verdad que, claro, documentándome he ido encontrando detalles y cosas que digo, aquí hay una historia, esto me gustaría contarlo, esto no encaja en Lo frágil y lo eterno, esto es una novela distinta. Claro. Y entonces, pues claro, ahora quiero escribir esas historias. Entonces, dentro de todas estas cosas que me han ido llamando la atención y que no han entrado en Lo frágil y lo eterno y me he guardado en mi carpeta de ideas, había una mención al espionaje durante la Primera Guerra Mundial y concretamente a un hotel que se convirtió en un nido de espías. Y yo dije, esto me encanta como novela. ¿Un hotel lleno de espías? Sí. Y entonces me documenté sobre ello, entré también luego al final a leer un montón de testimonios de personas que habían sido espías durante la Primera Guerra Mundial, porque sobre todo yo quería aprender las técnicas de espionaje, porque lógicamente los espías en plan 007 no tienen nada que ver con los espías entonces, y las herramientas y recursos que tenían. Lo bueno es que hay mucha gente que ha publicado su propia biografía, porque claro, una vez que ya termina la guerra, es como, bueno, ahora puedo contarlo todo. Claro, ya puedo decir, voy a playar. Claro, y tienes un montón de libros sobre eso, así que me metí en ello, lo leí y dije, sí, aquí esto es interesante, de aquí se puede sacar algo, exacto. Y entonces ya todo esto se unió y ya tenía la época, tenía el lugar, sabía que iba a ser fantasía urbana y un poco también tuve en cuenta los elementos de las otras novelas, no los personajes o las tramas, porque eso no tiene nada que ver, son novelas totalmente separadas las tres, pero sí, por ejemplo, en las tres despedidas de Björkan introduzco la idea de que hay personas a las que llaman monstruos que tienen habilidades especiales. Bueno, pues también entonces en el hotel hay personas que las tienen. Hablamos en la ciudad de los mil ojos de personas que se consideran brujas, que tienen una cierta intuición, que sí son capaces de desarrollar también ciertos poderes. También tenemos mención a esto, o sea, de alguna forma en elementos que yo tenía en este universo confluyen. Los has hablado. Sí. Además, hay una cosa que me gusta mucho, es que hay varios puntos de vista, porque al final no es que digas, bueno, es una novela que hay un punto de vista y ya está, no, se va viendo, o sea, no tienes un narrador omnipresente, sino que, aunque sea en tercera persona, sí que vas como puntualizando según va, pues seguir bien o tal, según van teniendo ellos pues empezar sus investigaciones, lo vas personalizando mucho, con lo cual puedes ver un poco por el palo del que va cada uno. Sí, y creo que además te hace sentir, a mí por lo menos me hace sentir más cerca de los personajes, sí. Y creo que al lector también. De hecho, también esto se nota que en la primera versión de la novela estaba narrada en primera persona. Y después me pasé a la tercera porque la primera me limitaba demasiado en algunos capítulos en los que yo quería mostrar cosas que el personaje no sabía y que me parece que le dan juego a la novela. De hecho,
me gustan mucho las escenas en las que el lector sabe algo que el personaje no. En plan, están hablando dos y uno de los dos está fingiendo ser alguien que no es y el otro le está revelando secretos porque cree que es su aliado pero en realidad es su enemigo y el lector lo sabe pero el personaje no. Entonces estás leyendo la escena diciendo ¡no! ¡Cállate la no boca! nada, no te das cuenta de que es no sé quién. Y eso la primera no me lo permitía. O me lo limitaba más. También porque a veces me gusta que el narrador ni siquiera lo diga, sino que el lector tiene esa información y sabe que esa persona no es la persona que está diciendo, aunque el narrador no lo haya dicho, pero lo sabes porque los capítulos anteriores, o sea, tú ya conoces a ese personaje, sabes cuál es su modus operandi, claro. Lo reconoces en el momento en el que habla. Concretamente estoy hablando, esto no es spoiler porque es el primer capítulo, de un personaje que es un cambiaformas. Sí. Cosa que es súper útil, un cambiaformas, o sea, puede cambiar, puede convertirse en la persona que quiera, tener la apariencia que quiera, es uno de estos monstruos que mencionaba de gente con habilidades, y su habilidad es que puede cambiar su apariencia, cosa que es súper útil para ser un espía. Y tanto. Sí. ¿Te imaginas eso de pasar por cualquiera? De hecho, esta persona, Kitty, no es espía de por sí. Empieza la novela con Kitty estando en la cárcel y su gobierno reclutándola para ser espía. Pero le dicen, bueno, te sacamos de la cárcel a cambio de que hagas esta misión porque necesitamos a alguien que sea capaz de hacerlo y es que tú tienes un poder que nos sirve. ¿Por qué está en la cárcel Kitty? Porque resulta que ser cambiaformas también es súper útil para ser estafador. Y entonces en el momento de elegir carrera, pues tiro hacia el otro. Sí. Pues teniendo ya a Kitty, háblanos un poco de ella del resto de personajes, pero eso, sin revelar mucho. Sí. Porque son 5, creo recordar. Son 5 protagonistas, sí. Son 5 protas, entonces ya tenemos a Kitty. Tenemos a Kitty, que es cambiaformas, un agente del caos. Kitty además, al ser cambiaformas, me parecía lógico que si no quería envejecer, no envejeciera, con lo cual, técnicamente, salvo que alguien la mate, puede ser muy longeva. Porque nunca se imagina herida o enferma, o, claro. ¿no? Siempre, pues si quiere, se reimagina joven y sana y punto. Con lo cual, Kitty, además, es una persona que ha vivido muchísimos años y que, creo, actúa en consecuencia. Tiene un bagaje que otros no. Exacto. Y una filosofía también, porque al final también vive mucho en el presente, porque todo es bastante temporal para ella, mucho más que para los demás, ¿no? Porque su perspectiva es mucho más amplia. Y le da menos importancia a las cosas quizá por eso. De hecho, creo que para mí uno de los conflictos interiores de este personaje es que a veces se encuentra dándole demasiada poca importancia a algunas cosas que ella misma dice, me hace mala persona pensar, la guerra, ¿qué más da? Es una más de tantas. No lo he vivido yo 60 guerras, o sea, y de repente como que le cuesta humanizar y decir, espérate, hay gente aquí que se está muriendo, claro. ¿no? Hay gente que está sufriendo por esto. Y le cuesta porque lo está viendo todo casi con una perspectiva de histórica, ¿no? Claro, otra más. Otra más, sí, él ha sabido peores, ¿sabes? No sé, como que no relativiza a veces demasiado y le cuesta empatizar. Y entonces, bueno, parte de su arco de personaje es quién soy yo y dónde está mi compasión dentro de todo esto, ¿no? Y quién soy aparte de cambiar de forma, tengo alguna identidad que sea yo de verdad dentro de se todas las que soy. Se despersonalizando también después del tiempo. Exacto, es juego. Entonces es un personaje interesante porque dentro de todo esto, bueno, está cumpliendo la premisa de la novela es que hay una reunión secreta en este hotel en realidad no empieza ahí la premisa empieza con que está pasando la Primera Guerra Mundial y hay una criatura que llaman el carroñero, que es como espectral, que está básicamente asolando el frente y matando a todos los heridos y gente que pilla de por medio, con lo cual, al margen de la guerra, además está el carroñero matando gente y los dos bandos creen que el carroñero es un arma del otro bando, o sea, los dos creen que lo está invocando de alguna forma al otro bando. Y entonces hacen esta reunión secreta de diplomáticos de distintos países en un hotel en La Luminosa, que es París, para ver si alguno sabe cómo, ¿de dónde sale? Claro, de dónde sale, pararlo? Cómo parar a esta criatura. Y la reunión es secreta porque hay países allí que están participando en la reunión que son neutrales y no quieren que su neutralidad se vea comprometida por participar en esta reunión. Total, que tenemos el hotel lleno de diplomáticos y de gente con identidades falsas porque nadie puede saber que están ahí y evidentemente de espías que quieren saber qué es lo que pasa en esta reunión. Y ahí están nuestros 5 protagonistas, cada uno en un país distinto. Entonces, dentro de todo esto, a Kitty, que es la que estábamos hablando, le importa un poco la reunión y todo esto, porque también ella piensa, a ver, a mí me han sacado de la cárcel diciéndome, cumple esta misión y tendrás tu libertad, pero la realidad es que yo ahora me convierto en cualquier persona y salgo andando por la calle y nadie va a saberlo. Entonces, ¿por qué se queda en el hotel? Hombre, porque si puede pasar 2 semanas en un hotel de lujo. Claro, está pagado, no va a decir que no. Y yo creo que ya solo esto resume bastante al personaje. Sí. Luego los otros 4 tenemos a Irving,
Irving tampoco es espía de profesión. Lo bueno de estos 5 espías, una cosa que a mí me hace gracia de estos personajes es que casi ninguno de ellos es espía. O sea, es como todos son como su primer día de trabajo. Y entonces también son un poco patosos a veces. Poquito. Irving no le declararon apto para luchar en la guerra y a él le gustaría que sí, porque su hermano mayor sí luchó en la guerra, entonces él siente como que tiene ese deber y quiere como ser útil y participar en el esfuerzo patriótico de su país y tal. Y entonces, como no es apto para luchar, decide, bueno, pues yo aprendo idiomas y sirvo pues para descodificar mensajes y cosas así, ¿no? Yo puedo ayudar en esto. Además, él se le da muy bien eso y entonces pues se dedica 2 años ahí a tope a aprender idiomas y cuando se presenta diciendo, oye, tengo un nivelazo en tal, le dicen, perfecto, espía. Y él dice, esto no me lo voy a decir. Yo quería un trabajito de oficina, tal, y dicen, no, sales para París mañana. Y entonces él dice, bueno, y dentro de su forma de ser, dice, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Y entonces, muy diligentemente intenta ser el mejor espía. No le sale del todo. Pero lo intenta muchísimo. Él es un poco, le cuestan un poco las relaciones sociales. Sí. No sabe mentir. O sea, tiene como algunas dificultades para ser espía. Pero la parte buena es que lo está intentando mucho y es verdad que es una persona llena de recursos. Entonces tendrá que buscar de forma creativa cómo suplir sus carencias en otros ámbitos, pero lo hace. Entonces está Irving, luego tenemos a Valdemar, que se presenta con un nombre falso en el hotel y con un uniforme del ejército y del que sí que no os puedo decir nada porque de este personaje, cualquier cosa que os diga os estoy desvelando su historia. Solo puedo deciros que Valdemar es ciego y que dentro de su uniforme, del uniforme que lleva puesto, en uno de los botones, dentro del botón, hay dentro escondida una nota secreta. Esa nota se la ha metido alguien en el uniforme para otra persona que está en el hotel que la está esperando. Él no sabe que lleva esa nota encima y además, si lo supiera, no la podría ver. Claro. Ciego, o sea que... Tendrá que buscarse la vida también. Lo bueno es que Valdemar sí que es otra persona súper llena de recursos y que yo creo que se las apaña estupendamente. Y luego tenemos a Alice, que es la única de los 5 que tiene experiencia como espía y que creo que tiene de vez en cuando en la novela momentos de verdad, porque soy la única que sabe hacer este trabajo. Porque sí, es la única que ha sido espía antes. O sea, no es su primera misión. No, porque el resto... Claro. Alice además tiene otra enorme ventaja, que es que ella es una de estas brujas que mencionaba, que os mencioné antes. Lo que pasa es que no lo sabe necesariamente, tiene como, ella lo considera, no tiene completo control sobre sus poderes, sino que es como si tuviera una intuición muy grande. Si pasa suficiente tiempo con una persona, es capaz de saber un montón de cosas de ella, saber cosas que no le ha contado, saber su nombre, de dónde viene, cuáles son sus intenciones. Todo esto es utilísimo para ser espía y la convierte, creo yo, en la mejor de los 5. Sí. Lo que le pasa a Alice es que está muy enfadada con el mundo porque tiene una historia detrás dura y ha aceptado esta misión en parte por un deseo de venganza. Entonces tiene, digamos, otros objetivos más allá de los objetivos oficiales. Y luego ya el quinto personaje es Marcel. Marcel es mi favorita, pero eso lo dejo hasta para el final. Es muy rara, me encanta por eso. Ella lo sabe, ella sabe que es muy rara. Y vive con ello. Dice, yo soy una persona rara. En parte es rara porque ve fantasmas y los lleva viendo toda su vida. Y los fantasmas le piden cosas. Y ella está muy acostumbrada a ignorarlos, porque ella se ha dado cuenta de que no puede intentar satisfacer todos los deseos de los fantasmas porque son infinitos y ella solo es una. Sí. Marcel, además, sus padres eran especialistas en todo lo oculto y misterioso. Eran especialistas en leyendas, mitos, seres sobrenaturales, etc. Y las personas de referencia en París para cada vez que alguien pues, tenía un duende en casa o pasaba algo, se encontraba con un espectro en la calle o pasaba cualquier cosa, pues ellos ahí estaban, ¿no? Eran como los cazafantasmas. Y Marcel ha crecido en esa casa, con lo cual eso también hace que sea una persona un poco peculiar y su forma de ver el mundo sea peculiar. Y sus padres, que han muerto ya en el momento en el que pasa la historia, le dejaron la casa y una enorme biblioteca con toda la información que puede necesitar sobre todo aquello desconocido para la mayor parte de la población. Con lo cual Marcel es la única que llega al hotel sabiendo que el hotel es una casa encantada y que toda esta reunión secreta y todas estas cosas están pasando en Hill House, básicamente. Y que el hotel a lo mejor te favorece si le caes bien o te penaliza si le caes mal.
y que le puedes caer mal si dices, de verdad, estas cortinas están raídas. Y el hotel dice, ¿ah, sí? Que no te gusto. El hotel es un poco diva también. Sí, es como un otro personaje es al otro final. Personaje, sí. Y entonces, pues Marcela, al ser la única que lo sabe, y esto de nuevo, no se está haciendo spoiler porque es todo el principio, luego se complicarán las cosas, pero llega muy decidida a ganarse el favor del hotel, con todas las cosas que sabe, porque viene documentada, ella ha estudiado para esta misión. Y claro, ganarse el favor del hotel en estas circunstancias está muy bien porque pues, oportunamente aparece una puerta si alguien te está siguiendo, se te abren todas las escaleras de servicio y cosas que nadie más conoce que te permiten circular por el hotel, etc. Te ayuda. Te ayuda. Es un buen aliado. Y si no, pueden pasar un montón de cosas. En cambio, si le caes mal, ¿no? Puede ser que la puerta de tu habitación ya de repente ya no se abra, o que desaparezca, o que las escaleras te lleven a otra parte que no esperabas que te llevasen, o que el ascensor se caiga cuando estás dentro y esas cosas. El hotel tiene muy mala leche. Si le molestas mucho, puede decidir que este huésped no es bienvenido. Te iba a preguntar por tu personaje favorito, pero ya lo has dicho. O sea, Sí, es Marcela, es mi tipo de personaje totalmente. Como lector, si yo leo un libro y ya sea un personaje en este plan, ese va a ser mi favorito. El raro ese. Es que es muy divertido. ¿Ve fantasmas? Sin duda. Bueno, Ese claro, es mi favorito. pero es que con los fantasmas ya tienes ahí un bagaje. Sí. ¿Porque los han vuelto a meter por casualidad o porque ya tenías ahí una nostalgia? Bueno, me gustan los fantasmas y luego además sí que es otro punto de conexión porque también aparecen, aunque siendo mucho menos importantes, en la Ciudad de los Mil Ojos. En la Ciudad de los Mil Ojos los fantasmas de las casas o de los antiguos palacios venecianos se quedan en las casas de sus familias. Entonces, dependiendo de qué familia sea, puede que tenga muchos espectros en su casa. Lo que pasa es que en la Ciudad de los Mil Ojos la gente que los ve no les da la menor importancia y los fantasmas no suelen interactuar, solo son testigos. Solo están ahí. Sí. Sí, porque aquí sí que hay por lo menos intentos de interacción, aunque parece que diga a mí conmigo no va esta historia, sí que hay intentos siempre de crear una conexión con ella porque saben que les ve. Claro, también yo creo que eso está fomentado porque Marcela en algún momento interactuó con ellos, claro. E incluso cuando le pidieron cosas las hizo. Y entonces los fantasmas ya corrió la voz y dijeron... Esta. Yo conozco a alguien. Claro, una cosa es hacerle un favor a dos fantasmas y otra cosa es hacerle cada día a 2000 que se te presentan diciendo Marcel, por favor. Además todo esto empieza cuando Marcel tiene como 6 años. Entonces, claro, de primeras le vienen y le dicen haz esto y ella lo hace. Y llega un momento en que está como suelta el brazo. No puedo, tengo deberes. Tengo cosas que hacer, soy humana. Sí. ¿Tenéis preguntillas por ahí? Vale, nos queda claro que Marcel es tu personaje favorito, pero ¿cuál ha sido el más desafiante? Porque los 5 son completamente distintos uno del otro. Yo creo que quizá Alice, por ser creo que Alice es complicada de una forma más sutil que los demás, por lo menos me resultaba así a mí al escribirla, y tenía muchas ganas, o sea, quería mucho que Alice estuviera bien escrita. Toda su rabia y su dolor y su forma de superarlo también, porque en el momento de la novela ella está ya totalmente en camino está a un tris de pasar página. Entonces justo vemos en la novela ese momento en el que ella de repente dice, bueno, aquí sigue mi vida ahora. Y eso sucede durante el libro, y entonces me parecía interesante ese momento justo como muy clave de su vida, ¿no? Este cambio de dirección, que normalmente me parece, o por lo menos pues pienso por ejemplo en el flagelo eterno, en el que vemos todo ese proceso, vemos el proceso de cómo el personaje pasa una cosa traumática y entonces el personaje cambia y vuelve a tomar las riendas de su vida, y aquí no vemos el proceso, vemos solo ese momento final. El clic. Sí, de hecho ella llega en ese momento y me parecía que era un desafío que se entendiesen sus circunstancias estando en el sprint final de la carrera, no habiendo visto todo lo anterior. Sí, entonces creo que quizá en ese sentido era Alice, y me resultaba además importante que se empatizase con ella, aunque sea un personaje que se las da de duro y tiene un montón de barreras puestas y además sea como la más despiadada de los 5. Aún así, para mí era importante que también fuera humana y que pudieras decir, yo estoy totalmente de parte de Alice en esto. Y creo que lo he conseguido porque bastantes personas, de hecho me ha sorprendido que mucha gente que lo ha leído y ha puesto en Instagram y tal, y pone que Alice es su favorita. Entonces digo yo, bueno, no me esperaba, yo pensaba que con diferencia Kitty e Irving se iban a ser los favoritos.
Autor, bueno, sí, sobre todo Ives Autorpecillo, porque es el pobre, muchas gracias. Sí, y por ser los más graciosos quizás, ¿no? Sí. Pero no, está repartido, todos, está repartido, yo diría que ganando un poquito a Alice. A mí Alice, de momento por donde voy, me parece un personaje muy guay. Al final. Y es que es eso, al final es la única que tiene un poco de cabeza. Porque el resto... No tiene experiencia. A ver, cabeza, que Kitty va un poco a lo suyo. Kitty, sí, Kitty tiene unas circunstancias que le hacen no ser... No está configurada igual que mentalmente como Claro, todos los por demás, eso. ¿no? Pero se nota, eso es lo bonito. Yo le veo, es decir, en cuanto empiezan a hablar o empiezan a cambiar la perspectiva, se nota quién... porque aunque no lo digas al principio, sabes de quién hablas, porque, no sé, ya le vas viendo como esos rasgos en medida que los vas conociendo. Sí, yo creo que a Está lo muy mejor el guay. haberles escrito al menos un poco en primera persona y me ha ayudado también. O sea, yo les tenía muy claro a ellos y además tenía muy clara su voz por haber narrado capítulos en primera Claro. persona. Entonces, aunque luego haya sido en tercera, creo que eso, aunque fuera como ejercicio al principio, me lo tendría que plantear hacerlo porque creo que me ayudó. Le das más voz a los personajes, le das más personalidad. Entonces luego si lo pasas a tercera, Sí. queda muy bien. ¿Más preguntillas? Sí. ¿Cuánto tardas más o menos desde que piensas la novela hasta que la tienes terminada? ¿Cuánto? Pues depende de la novela. No depende de la novela, por un lado, por la novela en sí, lo compleja que sea, lo mucho que me cuesta a mí encontrar, me cuesta mucho por ejemplo, al principio encontrar la voz de cómo voy a narrar, y luego yo una vez que arranco ya digo, vale, ya una vez que la tengo voy más rápido, entonces depende de tardo más o tardo menos. Y luego depende de mis circunstancias en ese momento de la vida a mi alrededor mientras la estoy escribiendo, ¿no? Esta concretamente yo creo que terminé la anterior, que era el Frágil Eterno, en enero del año pasado, el 1 de enero, más o menos, 31 de diciembre. Sí. Y esta, claro, digamos que en cuanto termino una estoy ya pensando en la siguiente, ¿no? Pero no necesariamente ya estoy sentado escribiéndola. Y concretamente con esta estuve bastante parón entre una y otra. Claro, no sé si este tiempo cuenta, porque no estoy necesariamente escribiendo ni documentándome, pero sí que la tengo ya en la cabeza y sé que es mi próximo proyecto. Entonces empezar a escribir, yo creo que fue más bien a principios de mayo. O sea, tuve un parón gordo entre las dos, que no suele ser habitual. Empecé a escribir, a escaletar, es decir. No, estaba escaletando en Semana Santa, perdón, es que me voy acordando. Estaba escaletándola en Semana Santa. Y empecé a escribir en mayo. Y la terminé en agosto. O sea que eso. Unos 3 meses y más escaletado, sí. Sí. Y tardé bastante en escaletar, porque es verdad que tengo 5 personajes y tenía que tener mucho cuidado con la dosificación de la información, porque hay muchas cosas que no saben, que descubren que este personaje lo sabe pero este otro no, que este lo sabe de este pero este no sabe que el otro lo sabe, y entonces sí que la parte de la planificación fue más larga porque quería tener todo eso muy hilado antes de empezar a escribir para luego no caer en contradicciones, cosas que no tienen sentido y eso. Que me parece muy complejo y me parece que vas muy rápido. Quiero decir que... Sí, eso es verdad, no es verdad que voy rápido. Y es verdad que en general me parece que la industria editorial va muy deprisa. Va más deprisa de lo que querríamos, Sí. creo. Sí. Sí, con eso ya hay debate, porque no es normal que de un autor saquen 3 libros en 6 meses. Sí. De un autor de aquí. O sea, es decir, que te estén poniendo unos plazos imposibles, prácticamente. Sí, Yo sí. creo que es que ahora la industria se ha ido un poco de madre. También os obliga un poco a vosotros a poneros más las pilas. Sí, al final es ser autónomo y Ya. por lo tanto decir, bueno, pues recorto de fines de semana, recorto de vacaciones. No te queda otra. Pero bueno, también es verdad que yo tengo a mi favor, creo, que yo escribo todas las mañanas. O sea, mi trabajo, me levanto y mi trabajo de mañana de oficina es escribir. Y eso me permite ir a este ritmo. Si yo estuviera trabajando otro trabajo, jornada completa y luego por las tardes escribir o cuando llego a casa, que en otras épocas de mi vida ha sido eso, evidentemente voy mucho más despacio y tardo mucho más. Y me parece que además que lo que escribía no estaba tan cuidado porque no podía dedicarle tanta energía. No tanto tiempo a lo mejor. Y porque cuando lo hacía estaba cansado. Claro. Es que parece que no, pero... Así que ahí creo que tengo mucha suerte. Sí. Y la documentación, o sea, ¿partiste ya directamente de todo lo que venías de Lo Frágil Eterno o también buscaste
más cosas ya para lo que es focalizar la documentación a esta novela? Partía de Lo frágil y lo eterno y lo complementé con las cosas específicas de esta, como toda la parte de cómo era ser espía en esta la parte de época. espionaje. Y luego también cómo era estar en París, porque Lo frágil y lo eterno al final fue mucho a Reino Unido, que es donde sucede la novela. Entonces sí, estuve pues de repente mirando muchísimas revistas de moda de París en 1917 y cosas de cómo van vestidos los personajes, Claro. qué materiales se siguen teniendo durante la guerra, ¿no? Porque ya llevan 3 años de guerra en el momento en el que pasa la novela, de qué hay escasez, de qué no, qué es realista que esta persona tenga y todo eso. Así que eso sí que ya es más específico y de eso sí que tuve que documentar. Sí, porque tú venías ya de eso, de Lo frágil y lo eterno, de una documentación muy larga, muy, bueno, lo que dijiste tú, libros y libros y libros y cartas y documentación por tubo. Claro, entonces sí, o sea, sí que es verdad que mucha, eso ya me servía de base para la que puedan compartir, y después había cosas más específicas, más locales del sitio donde se pasa la novela, ¿no? Y del año en concreto, que tampoco es el mismo, pero sí. Y luego también estuve mirando algunas bastante de anteriormente, porque al ser los personajes de distintos países, había algunos que sí que quería saber cómo es la identidad cultural de este sitio donde ha crecido este personaje, ¿no? Cómo es la sociedad en este momento, cómo es el tal. Por ejemplo, hay uno de los personajes que viene de lo que nuestro, claro, esto es todo un trasuto en nuestro mundo, ¿no? Y pues en París se llama La Luminosa y todo, muchas cosas se llaman distinto. Pero hay un personaje que viene de donde en nuestro mundo sería Alsacia. Y claro, aquí tienes un pueblo que está justo antes de la Primera Guerra Mundial, a unos 3 kilómetros de la frontera con Francia, y que a lo largo de los últimos años ha estado siendo Alemania, siendo Francia, siendo Alemania, siendo Francia. Depende del año que me digas, estás en un sitio u otro. Y que esta persona, a lo mejor, en el momento en el que nace, es de nacionalidad alemana, pero sus padres eran franceses, pero sus abuelos eran alemanes. Claro. Y ahora están luchando contra Francia. ¿Sabes? Y entonces, realmente sí que estuve leyendo mucho sobre esto porque me pareció muy curioso también, ¿no? Cómo afecta a tu propia identidad cultural estar cada vez en un... Claro, ¿no? Y cómo afecta también a cómo está esta gente viviendo esta guerra, diciendo, sí, claro, es que estoy luchando contra los chavales del pueblo de al lado con el que yo jugaba todos los veranos, ¿no? Y entonces todo eso me interesaba porque me parecía que a nivel psicológico también tiene que afectar. Es que complicado. Sí. Pero es que la Primera Guerra Mundial en general era muy así, era de vecino contra vecino un poco, ¿no? Entonces Sí. era complicada. ¿Más preguntillas? ¿O sigo yo adelante? Bueno, yo quiero, igual que antes he preguntado por la diversidad de personajes, me parece que esta novela tuya tiene muchísima variedad, por lo menos por lo que recuerdo de novelas anteriores. Entonces, por ejemplo, tienes unas tramas de romances, tienes una trama de espías, tienes distintas localizaciones, distintos backgrounds, por supuesto, los personajes. ¿Cómo ha sido llevar todo esto? ¿Ha sido especialmente complicado? Creo que no, en el sentido de que al final una trama que tengo que integrar en la novela es una trama y me da igual que sea de misterio o de romance, porque lo complicado ahí es integrarla en sí. Entonces creo que el que fueran muy variadas en sí no lo he notado yo mucho como una diferencia. Sí que noté mucho la complejidad de que tuviera tantísimas tramas entrelazadas. No tanto porque me costase a mí, porque al fin y al cabo yo tengo la escaleta, lo tengo muy claro, y de hecho yo tenía una escaleta impresa, grande, pegada en la pared, con un montón de post-its con colores distintos para cada personaje, y con flechas de este va para casa. ¿Veis el meme ese en el que sale alguien con una...? Sí. Pues era así, tal cual así. Y entonces, bueno, yo lo tenía muy claro. Lo que para mí era difícil y muy importante era, quiero que para el lector sea claro, quiero que no sea un lío leer el libro, sino que tú lo estés leyendo y sepas todo el rato quién es quién, pues eso, y que puedas entrar en esa complicidad de, yo sé totalmente quién es ese y cuáles son sus intenciones y le está totalmente engañando a este otro, que el lector fuera cómplice de eso. Y para que sea cómplice de eso, no puede ser un lío. Tiene que ser fácil de entender, porque si no, con tantos personajes, tanta herramienta total, dices, si tengo que estar encima tomando apuntes mientras leo, yo por lo menos Bruno me desconcierto. Y digo, ya me canso, digo, no puede ser, esto está costándome más que sacar una posición, no puede ser. Hay que estudiarse este libro. Pues no, la idea era que te lo puedas leer y que lo disfrutes sin necesidad de pues estar ahí estudiando, ¿no?
Y para eso necesitaba tenerlo yo súper claro y transmitirlo de una forma que fuera, toda la información esté ahí. Y creo que eso ahí sí que el integrar todas esas tramas sin perder claridad fue lo que me costó. O a lo mejor es lo que yo puse más énfasis. Y también por eso se me ocurrió la idea de poner una lista de huéspedes. Al principio del libro, en cuanto los personajes llegan al hotel, tenemos una lista que pone huéspedes del hotel. Y pone habitación tal, habitación cual, ¿no? Son 30 habitaciones en total en el hotel, son 2 pisos con 15 habitaciones en cada piso. Y entonces ponen todo el número de habitaciones y una interrogación al lado, porque no sabemos quién está allí. Y a medida que vamos descubriendo, que se va descubriendo quién está en cada habitación y quién es, va apareciendo la lista actualizada. En la habitación 2 está Pepito no sé quién, que es el diplomático de no sé dónde y que ha metido la pata dándole esta información a este otro personaje, ¿no? Entonces tú lo tienes, vale, sí, este era este. Y es como siempre una recapitulación de lo que sabemos hasta ahora. Y tengo que decir que mientras yo escribía, muchas veces me iba a esa lista, espérate, ¿esto lo sabemos? Y era también mi chuleta mientras escribía. Me ayuda mucho, ¿eh? Te digo eso que estás leyendo más, dicen, mira, aquí estaba este, aquí estaba el otro. ¿Quién está al lado de quién? Porque eso también es importante. Claro, porque a veces oyes lo que está pasando en la habitación de al lado o en la habitación de arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Es importante. También por eso mola mucho que venga el libro con un plano del hotel. Viene con el plano del hotel también. Que es una chulada, además, que hay Andrés Aguirre. Y viene el plano, que además él es ilustrador y arquitecto. Y entonces cuando le llegó este encargo me escribió por WhatsApp en plan, ¡me flipa! Y además de época. Y yo como, que guay trabajar con alguien a quien le entusiasma esta información. Desde luego. Sí. Y él estaba a tope, además diciendo, Bruno, mira, si te parece voy a hacer esto, porque claro, los planos de la época no se hacía esto y esto otro, sino que se hacía esto. Entonces claro, esto tiene sentido porque en 1917 y yo... Jolín, tío. Wow. Menos mal que de esto no me estoy teniendo que documentar. Sí, ya me lo haces tú. Yo no tengo. Sí, y algunas cosas me las cambio en plan de, no, Bruno, con la estética de la época no puede ser que, pues claro, yo tenía un plano hecho, os imaginaréis, una servilleta con un trozo de papel, o sea, con un lápiz así, las paredes todas torcidas, y este está al lado, este otro, ¿no? Y él vio aquello y dijo, a ver, no. ¿Cómo convierto yo esto en un plano de verdad? Y sí, me puso... Pero es que es gracioso porque él, es genial trabajar con él, porque además como súper respetuoso con tu trabajo, entonces no te quiere cambiar nada. Y yo le decía, Andrés, cámbialo todo, pero si esto es una servilleta. O sea, y tú eres arquitecto. Y además yo todavía ahí estaba corrigiendo el texto, entonces yo le decía, tú cambia cosas que yo las cambio en el texto. Y él como, ¿cómo voy a hacer? No, el plano se tiene que adaptar al texto. Y yo, es más fácil cambiar el texto. Desde luego. O sea, entonces es muy guay trabajar con él. Pero sí que me dijo, Bruno, lo que pasa es que claro, con la estética, aquí el foller, claro, me le has puesto aquí un espacio diáfano enorme y es que esto se cae, Bruno, es que no tiene... Tenemos que poner, no sé si te rompo mucho alguna escena, si te pongo aquí unos pilares, no sé qué, y yo, ponlo, pon pilares. Podemos poner una fuente, pon la fuente. Vamos a tope. Yo estaba en plan de, sí, todo lo que tú dices. Todo lo nos gusta. Sí, me dijo, vamos a poner un almacén en las entreplantas y yo a tope cambiando el texto. Y un almacén en las entreplantas. Hombre, está guay, porque quieras que no, pues te ayuda a configurarlo, a hacer más realista también en la época. Fue muy guay trabajar con él, la verdad. ¿Había una pregunta para allí también? Sí, bueno, enhorabuena por la nueva novela, que me imagino que será increíble con las anteriores. Yo te conocí en aquel libro, no sé, hace ya cuando sacaste el enlace de las 1000 ojos, cuando ibas con la carreta. Sí. Imagínate. Te voy a preguntar, yo en todas tus novelas me llaman dos cosas la atención. La ambientación, o sea, cómo describes las ciudades, que es maravilloso, y los retratos psicológicos de cada personaje que le das tu toque personal. ¿Qué, de esos dos detalles que te digo, cuál es el que más te cuesta al escribir? ¿La descripción o el retrato psicológico? Es que claro, ha sido las dos cosas que más me gustan. O sea, que más disfruto haciendo. Supongo que no tiene nada de raro que sean también las que igual más llaman la atención luego, porque se nota que cuando disfrutas haciendo algo. Creo que ninguna de las dos particularmente. Creo que justo ha sido, claro, estoy jugando en fácil porque son las dos que creo que me salen con más facilidad porque disfruto haciéndolas, entonces le dedico el tiempo que haga falta. Así que voy a responder a la pregunta al revés. Creo que de las dos la que me resulta más fácil es la de los personajes, creo.
Y creo que ahí me ha ayudado mucho haber estado y trabajado mucho tiempo en el mundo del teatro, con toda la construcción de personajes y demás que se le da en un teatro. Creo que ahí me ha ayudado mucho a aprender a meterme yo en la piel de los personajes que estoy contando. En esta novela, de estos dos aspectos, por ejemplo, a mí me parece que yo destacaría, en cuanto a ambientación en la ciudad, el tema de las catacumbas de París. Yo no sabía que eso existía cuando empecé con esta novela y de hecho me lo dijeron, me dijo mi agente, tienes que meter las catacumbas. Y yo, ¿las qué? Y él, búscalo en Google. En plan, no me lo dijo así, pero quiero decir que fue como, ir busqué y es una cosa alucinante Es lo de las fascinante. catacumbas de París. O sea, ¿qué París es esto? está minado por debajo. Que está todo, sí, está todo, hay túneles por debajo con Sí. nombres de calles. Sí, Pero es que además hay mapas y ves la parte que se puede visitar, que es a lo mejor esto de un mapa así. sí. Y Como fotos de... como pasas por ahí, como te pierdes. Te pierdes, sí. Totalmente. Y hay gente que se mete aún así Ujú. a explorar y cartografían las catacumbas y de ahí salen estos mapas. Ilegalmente, por supuesto, y entonces hay consecuentemente una policía de las catacumbas que va por ahí a ver si pilla a alguien, que es una cosa que parece surrealista. Es verdad. O sea, y cada cuanto más leía de las catacumbas, más flipaba. De hecho, creo que me pasó contigo, que debían ser las 2 de la mañana o algo así, y yo estaba yo súper en plan hype total diciéndote, porque las catacumbas, y tú estabas como sonando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Pero sí, eso me pareció alucinante y me pareció además que tenía que entrar sí o sí, porque para mí, dentro de la novela, hay una cosa que es muy importante, que es el contraste que hay. Hay una especie de contraste entre luz y oscuridad muy grande, ¿no? Entonces, por un lado lo tenemos en la oscuridad de la guerra que se está viviendo fuera y el lujo y luz del hotel en el que está viviendo gente que puede permitirse vivir como si no estuviéramos en guerra. Sí. Y los personajes que vienen de fuera, que son los espías, notan ese contraste muchísimo. De cómo podemos estar aquí de fiesta y bebiendo champán, ¿no? Y fuera la gente no puede comprar mantequilla, ¿no? O carne. Entonces está ese contraste y también está en lo que es la ciudad, porque tenemos por arriba, o sea, en la superficie, a París, ¿no? Que incluso en guerra es París, y se llama La Luminosa, y tenemos ese, y por debajo tenemos al París, el reflejo tenebroso, que son las catacumbas, que en la novela se llama La Sombría. Entonces tenemos La Luminosa y La Sombría, y son las dos caras de la misma ciudad. Y esa parte creo que es lo que más me gustó crear de este retrato de las dos caras de París. Además, las cosas que cuento pasan, o sea, quiero decir que son parte de la historia de las catacumbas, de cuándo se hicieron, por qué se hicieron, y todo esto que leí y que me tenía entusiasmado a las 2 de la mañana, una noche de verano. Y de los personajes, yo creo que lo que más me gusta de estos es que todos son bastante peculiares, me parece a mí. O sea, ninguno está terriblemente en la norma, diría yo. Y sin embargo, creo que eso es justo lo que les hace tan interesantes, o lo que les hacía interesantes a mí para escribirles, que son todos de su padre y de su madre y peculiares a su manera. Así que sí, eso me gustó mucho hacerlo y espero que guste mucho leerlo. ¿Tenéis más preguntitas? Sí, a mí se me ha ocurrido otra. ¿Tienes algún público objetivo cuando te pones a escribir? Sí, porque sabía ya a dónde iba a ir, dónde se iba a publicar la novela, ¿no? Entonces las dos anteriores de Ciudades habían ido con Puck, que es un sello juvenil, y esta también iba con Puck, entonces yo sí sabía que iba a ser juvenil, young adult, aunque también sé que las novelas que escribo yo creo que están dentro del rango de juvenil, están ahí con el a pasar a adulto. De hecho, la de Georg Kang me lo ha comentado bastante gente, me ha dicho, no sé, porque esto es tan Puck. Y es como, bueno, ya, pues ahí fallo mío de no haberla adaptado, no haberla hecho más. Que a mí sí me parece que es juvenil, pero es verdad que tiene algunas cosas. Es que aquí también es muy difusa la línea a veces entre juvenil y adulto. Y a mí me parece que hay cosas que retratan, que dicen que la novela es juvenil, y esas cosas, entre esas cosas no tiene por qué estar una falta de complejidad. Creo que la novela juvenil puede ser muy compleja y muy literaria. Y creo que yo como joven, como lector joven,
disfrutaba mucho, e incluso, y como lector infantil también, disfrutaba mucho de libros que tenían una voz literaria muy marcada, que eran complejos, que tenían personajes y que se salían de... Que no significa que yo no disfrutase de libros que sí que eran mucho más marcados. Pero lo que quiero decir es que sí, que hablando por ejemplo en infantil, que creo que es más fácil verlo, o en infantil o juvenil, que tú puedes leerte con Kika Superbruja y disfrutarla un montón, o los de los 5, que son indudablemente infantiles, y después dar un salto y al año siguiente o ese mismo año estar leyendo La materia oscura de Philip Pullman, que es literatura, es middle grade, lo puedes estar leyendo, yo se lo leí con 11 años. Pero es un libro que también lo puedes leer de adulto y decir, wow. Sí, porque tiene mucha complejidad, tiene algunos elementos... Y distintas lecturas. Claro. No me gusta que a veces parezca que lo juvenil o lo infantil tiene necesariamente que ser que estar muy masticado. Sí, ser muy simple. Sí, pero es verdad que como entonces escribo cosas que quizá deliberadamente tienen muchas capas o tienen una voz un poco más literaria, o lo intento, eso hace que a veces mis libros, cuando luego se catalogan, porque inevitablemente se van a catalogar tanto en la librería como en librerías, se vayan más hacia joven adulto, claro, sí, joven pues, adulto, no sé cómo decirlo, y a lo mejor no están tanto en el juvenil. Y sí, es verdad que por eso está la trilogía, nosotros la llamamos trilogía, bueno, no lo es, ¿vale? Esto es como la llamamos la de las ciudades. La de las ciudades, que en realidad son 3 libros distintos, pero los 3 libros, quizá dentro de el espectro de Puck, dentro de este sello puedes encontrar cosas mucho más marcadamente con una voz mucho más juvenil, y también puedes encontrar cosas más complejas o menos complejas dentro de... es una variedad, ¿no? Y creo que estas están en el lado de quizá más complejo, más tal, e incluso en la frontera con... tiene temas que quizá que vayan más a... que podrían estar en Umbriel o en otros. Pero a mí me parece que son juveniles. Depende del lector. Claro. ¿Te han puesto alguna pega a editores con algunas partes de tus libros? A ver, pega. Yo creo que... Pega en el sentido de que si han visto partes del libro, como dices tú, que normalmente tus libros los catalogan en juventud, nuevo adulto, sin algunas partes, por ejemplo, La ciudad de los mil ojos, que tratas el tema un poquito de homosexualidad, ahí te han puesto alguna pega o te han dicho que cuidado esta parte para el público. No, o sea, con eso, por ejemplo, nunca, ¿No? la verdad, no. También estoy contento de estar en la editorial en la que estoy. Me han puesto, o sea, claro, no sé llamarlo pegas, pero claro, lógicamente sí que ha habido un proceso de edición en el que se me ha dicho esto funciona, esto no, esto a lo mejor lo podríamos cambiar, esto tal, y yo en ese sentido sí que confío mucho en mi editor. O sea, a lo largo de toda mi vida ha habido veces que me han dicho cosas que he dicho, no, esta idea no es buena lo que me estás diciendo. Pero tengo la suerte de que concretamente con estas 3 sí que confío mucho en el criterio de mi editor, y las cosas que me han dicho de mejorar creo que tenía razón. Y las he cambiado. Cosas que se me ocurran ahora, por ejemplo, en La ciudad de los mil ojos, nos cargamos por completo una trama entera. Me dijo, oye, en realidad esta trama sobra, no hace, se puede quitar y el libro estaría igual. Y yo lo miré y dije, pues es verdad. Y lo quitamos, pues sinceramente, si no está aportando. Claro. Era una trama entera de los mellizos. Y estaba escrita y se quitó tal cual. Y menos mal que revisando galeradas me pispé de que había un trocito que era de esa trama que se había quedado ahí huérfano, y lo quitamos en el último momento justo antes de que fuera imprenta. Porque claro, en una novela larga al final estar quitando trozos concretos de una trama. Luego, ¿qué más cosas? En Las ciudades bellas de Georg Kahn no cambiamos nada, pero sí que lo hablamos de cierta, esto que os digo, ¿no? Había cierta inquietud por parte mía y por parte suya de... Él me decía, no sé si es demasiado literario, si el por tono no encaja en este sello. Pero bueno, ya La ciudad de los mil ojos estaba allí y dijimos, bueno, pues ya vamos allí y se quedan juntos y ya está. Pero es verdad que quizás sea la que está más con un pie casi en adulto. Que luego no sé, porque luego el lectores sí que hay gente que lo ha leído y que por ejemplo, mi madre lo leyó y me dijo que era demasiado juvenil para ella. Y digo yo, pues sí, es que es juvenil, pero claro, al final dependerá. En cambio esta no me la di, o sea, es como, no sé, y La ciudad de los mil ojos le gustó mucho. Entonces, bueno, depende mucho del lector. Sí, exactamente.
¿Qué más cosas? En esta hemos cambiado algo... Ah, sí, en esta hay una historia de amor que tenía muy poquito peso, o sea, muy poquita presencia en el manuscrito original, y que sí que me recomendó, me gustaría que contases más de esto y también más del carroñero, porque es un elemento guay que da sentido a toda la historia y tal. Y entonces sí que no quité, sino que añadí en esta. Pero es lo único casi que me suene que fuera grande de cambio, creo. O sea, de contenido, ¿no? Luego efectivamente de forma ahí cambiamos un montón de cosas y se reescriben frases constantemente y hay un momento en el que te tienen que arrancar de las manos para que deje de cambiar cosas. Pero sí. Sí, yo creo que eso es creo que lo más grande ha sido lo de la ciudad de los mil ojos, que está en una trama entera. Hombre, es que es cargarte... Pero es que era verdad, es verdad que eso Claro, sí, daba. Bueno, y en Lo Frágil y lo Eterno metí 2 o 3 capítulos nuevos que no estaban en el original, porque me comentó mi editor, me gustaría saber más de este personaje. Sí. Y en Lo Frágil y lo Eterno es verdad que lo vemos casi todo desde el punto de vista del protagonista, pero hay capítulos desde otro personaje. Y me dijo, hombre, ya que de vez en cuando sales de este punto de vista, ¿por qué no sales también para mostrarme a este otro personaje que molaría que tuviera más presencia? Y yo pensé, total, además el Frágil y lo Eterno, que yo lo que hubiera querido seguir escribiendo durante un año o 2, que de repente me dieran licencia para seguir escribiéndolo, yo dije, ¿que quieres que escriba más? Perfecto, metemos más capítulos. Además creo que en ese punto el personaje en concreto Sí, gana. lo amamos todos lo amamos. Sí, no, la novela gana con esos capítulos, Sí. yo creo que estaba muy bien. Esa indicación fue como, wow, ha mejorado la novela mucho. La verdad es que yo agradezco en ese sentido, creo que muchas veces vemos como que la escritura es un trabajo de una persona, y no lo es, hay un montón de gente trabajando para que salga un libro, y después de que salga también, pero eso, yo creo que sí que tendemos a verlo como no, el libro es del autor y es el que ha trabajado en él, y en realidad, por suerte, hay un equipo detrás. Y bueno, próxima novela ya seguimos en juvenil o nos vamos a ir otra vez a adulto. No, nos vamos a adulto. Otra vez adulto. Sí, la siguiente voy como juvenil adulto. La siguiente va más en la línea, igual que esta, igual va un poco en la estela de La ciudad de los mil ojos y Las tres despedidas. La próxima va en la estela de Lo Frágil y lo Eterno. O sea que podemos esperar ya otro adulto. Sí. ¿Tenemos preguntitas? Pues a ver, háblanos así muy rápidamente, aunque ya has hablado un poquito de ellas, como ya que las tenemos aquí, de La ciudad de los mil ojos, Las tres despedidas de George Khan y Lo Frágil y lo Eterno. Así rápidamente. Pues, vale, voy por orden de cuando se publicaron. La ciudad de los mil ojos es lo que os he contado del concepto de ciudad icónica, lo mismo, pero la ciudad es Venecia, y la parte de fantasía es que hay demonios de agua que viven en los canales. Y lo que pasa es que más o menos por allí, por el siglo XVI, que Venecia era un sitio estratégicamente, desde su punto de vista geopolítico y comercial, muy interesante. Había muchos imperios que ambicionaban quedarse con Venecia, y entonces los habitantes de este trasunto de Venecia, que se llama La Serena en mi libro, hacen un trato con los demonios para que les protejan de las invasiones enemigas. Y los demonios dicen, ¿queréis que os protejamos de las invasiones enemigas? Perfecto. Y siguen la lógica demonio y no la lógica humana, y lo que hacen es bloquear la ciudad, de modo que ningún barco pueda ni entrar ni salir. Estáis protegidísimos. Sí, claro, pero... Y los de la ciudad dicen, no nos veíamos venir. Y a cambio, lo que ganan los demonios de esto es que a cambio tienen permiso para salir del agua 10 días al año, y los de la ciudad hacen fiestas en su honor, que son las fiestas del carnaval veneciano. Total, pasamos 200 años a cámara rápida desde aquí, y empieza la historia con La Serena bloqueada del resto del mundo durante 200 años, cuando, otra vez, creo que son 5 personajes, por distintos motivos quieren abrir las fronteras. Aunque eso significa romper el pacto con los demonios, que no es una cosa poco peligrosa. Y entonces es una novela en la que estos 5, que realmente no tienen mucho que ver entre sí, establecen alianzas entre sí para descubrir leyendas olvidadas, tesoros perdidos, formas en las que podemos romper este pacto sin que corra peligro nuestra vida. Eso es La ciudad de los mil ojos. Después está, esto es muy intrigas palaciegas, tesoros, leyendas, ¿no? Las tres despedidas de George Khan es Viena,
en el cambio de siglo, o sea, es la Belle Époque, y entonces tenemos la Viena de los cafés, los artistas reuniéndose en ellos, filósofos, escritores, etc., ¿no? Con todo este ambiente bohemio. Y tenemos a Hugo, que es el protagonista, que quiere ser escritor. Bueno, es escritor, lo que quiere es ser conocido y publicado. Él es el hermano pequeño, es huérfano, y es el hermano, lo han criado sus dos hermanos mayores, y es aristócrata y no tiene el menor contacto con toda la vanguardia literaria de este momento, ¿no? Y entonces por casualidad se encuentra con Kant, con Georg Kant, que es el del título, que es un escritor publicado y parte de esta vanguardia y que conoce y que se reúne en los cafés con todo este grupo de amigos artistas, ¿no? Y Hugo le conoce y dice: yo tengo que ser amigo de esta persona. Y le interesa muchísimo Kant desde un punto de vista estrictamente profesional. Sí, estrictamente. Por supuesto. Es networking, ¿no? Pero de la época. Problema, que Kant es uno de estos monstruos de los que os hablaba, que tienen habilidades especiales, que en la Viena de este momento estos monstruos se les tolera siempre y cuando no sean peligrosos para la sociedad, y quienes deciden si son peligrosos o no son una partida que se llama la partida de caza, que la organiza el emperador, o sea, es decir, es imperial, no es oficial, y ellos se encargan de localizar y reducir y encarcelar a todos los monstruos que potencialmente sean peligrosos. ¿Qué pasa entonces? Pues que los monstruos pues, no van por ahí contando que son monstruos, porque Lógico. Kant es uno de estos monstruos, Hugo no lo sabe, y los hermanos mayores de Hugo son los capitanes de la partida de caza. Entonces Kant tiene reservas, algunas reservas respecto a convertirse en el mentor, amigo u otra cosa de Hugo. Así que es una historia de amor, y también es la historia de todos estos artistas viviendo en este contexto. Y todo está contado, lo que estamos leyendo es el diario de Hugo, con lo cual también tenemos, a mí me parece que un punto muy cómico de él contradiciéndose a sí mismo, él mintiéndose a sí mismo, él escribiendo cosas que nosotros sabemos que eso no ha sido así, Hugo. Y un montón de cotilleo, porque al final se está leyendo el diario de otra persona. Y Lo frágil y lo eterno es para adultos. Lo frágil y lo eterno pasa justo después de la Primera Guerra Mundial. El protagonista es un bailarín con una carrera muy prometedora, tiene 25 años, pero ha vuelto cojo de la Primera Guerra Mundial, donde ha tenido que luchar por obligación porque fue reclutado, con lo cual no va a volver a bailar. Y él es lo único que sabe hacer en la vida, quiero decir, él lleva aprendiendo a ser bailarín desde que era un niño, ¿no? Y entonces su futuro prometedor ya no existe y está teniendo una crisis vital importante. Entonces se le ofrece la oportunidad de dar clase de baile en un colegio, en una escuela rural, y él dice que de baile no, que él no piensa volver a bailar nunca jamás en su vida, no. Pero que la puede dar de teatro, si quiere. ¿Tiene la idea de dar clase de teatro? No. Pero algo tiene que hacer, y entonces allá que va, y se escapa de Londres pues, para dejar atrás todo lo que le recuerda al futuro que ya no va a tener. Y se va a este pueblecito donde no conoce a nadie, que es lo que él quiere, es esconderse en un sitio donde nadie le conozca. Y tiene clase de teatro con sus alumnos durante el día, que dice: yo no sé si les estoy enseñando algo porque estos niños no me escuchan cuando hablo, que es un poco la sensación que yo tenía cuando empecé a ser profesor. Que ellos pasaban por mi clase y volvían a irse, y yo pensaba: ¿se ha oído algo de lo que yo he dicho durante toda esta hora? Me parece que no. Sobre todo porque lo que he dicho era: bájate de la lámpara, no tires del escenario, no te tires del escenario de cabeza. Luego vas aprendiendo, ¿no? Al principio yo lo recuerdo así. Y así lo está viviendo él en todo su esplendor. Y ese es su grupo de alumnos durante el día. Él, como veis, no es un profesor por vocación. Pero por la noche se le presenta otro grupo de alumnos. Y él lo descubre por casualidad, porque vuelve a buscar un libro que se le ha perdido, lo ha dejado allí en donde ellos ensayan, en ese salón de actos, de noche oscuro, con una lamparita nueva de gas. Y hay un niño en escena. Hay un niño en el escenario. Y al día siguiente hay 2. Y al día siguiente hay 11 niños. Y son niños que quieren que él les dé clase de teatro. Y entonces él, pues les da clase de teatro, pero también pregunta en el pueblo por ellos, ¿no? Y resulta que es que nadie los conoce en el pueblo, esos niños no están ahí, solo los está viendo él. Y entonces va de cómo él decide que si es la única persona que puede ayudar a estos niños, lo va a hacer. Y a través de esas clases de teatro intenta descubrir quiénes son, por qué están ahí y sobre todo pues, cómo puede ayudarles. O sea, lo paranormal siempre tiene algo ahí en tus novelas, siempre hay algo paranormal. De momento sí, en esta que acabo de terminar no. La uni, la primera, bueno, nos la vamos primera no sé, pero a nos histórico ya... histórico.
Ya te vas a meter en histórica. Sí. ¿Tenéis alguna preguntilla más antes de terminar? Bueno, pues ya os voy a dejar directamente con él. Muchas gracias por haber venido hoy sábado por la mañana y todo vuestro. Muchísimas Muchas gracias.